Baila, baila, baila. ¿Qué? Sí. Pues... Ahora. No me mires, que me da vergüenza. Vale. Da igual. Empezaré cuando me dé la gana. Vale. Pues considero sinceramente que ha sido una experiencia muy gratificadora, muy enriquecedora en sí para cada persona que ha estado aquí. Ha sido un momento muy divertido poder haber compartido y haber hecho más unión con nuestros propios compañeros. Es como un proyecto para explorar y nos hemos podido conocer a nosotros mismos, nuestras capacidades y también las capacidades de los compañeros que pues, no conocíamos y me ha parecido muy interesante. Lo que más he sentido creo que es la diferencia o la evolución que hemos tenido desde los primeros días, que era como un caos, por decirlo de alguna forma, como ¿qué hacemos aquí? No sé por dónde ir. Yo creo que sobre todo lo que me llama la atención... Espera. Pues la verdad, un poco más de control en mí misma. O sea, yo no sabía que podía hacer estas cosas. Vale, pues nada, pienso que es un proyecto además de interesante para el centro, ya que aporta algo diferente a lo que se suele realizar. A mí personalmente me ha supuesto un trabajo personal a la hora de conectar conmigo mismo y trabajar desde otro punto de vista, ¿no? Desde la relajación, desde la empatía con mis compañeros. Lo que más me ha llamado la atención o más me ha llegado es que igual a la hora de ensayar no veíamos muy claro el que a la hora de hacerlo pudiéramos llegar a transmitir o sentirlo nuestro. Yo creo que lo mejor para todos ha sido las conexiones que hemos hecho mientras que estábamos haciendo este proyecto, porque hemos tenido que estar todos mucho más juntos y hacer mucho más piña dentro del grupo de clase. O sea que me ha parecido muy bonito. Y también un poco más de compañerismo a la hora, no sé. Es que hemos tenido que estar muchas horas aquí juntos y pues creo que nos hemos conocido mucho más. Como que la verdad no teníamos mucha expectativa de poder llegar a comunicar o transmitir mediante el movimiento, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de hacerlo, como que he visto a todo el mundo muy metido en el sentimiento, como de lleno, y ha conseguido transmitir mediante la... no sé, me llama la atención. Yo siempre voy muy tenso a las cosas y es como que me he tomado el tiempo para relajarme, poder descubrir más posibilidades corporales y transportarlas a mi danza y eso, no sé. Que había momentos que cuando te tapaban los ojos pues no pensabas en que estabas actuando, pensabas en tus cosas y te movías pues como con tus sentimientos y todo eso. Y creo que eso también ha hecho que esto pues sea más sentimental y no sea solo un baile. Y eso es lo que más me ha gustado. O sea, estos últimos días y sobre todo la actuación final, que ha sido como que no necesitábamos ni mirarnos para saber lo que íbamos a hacer. Incluso sabía cuando mi compañero se iba a mover y era como súper difícil de explicar. ¿Y tú cómo te has sentido? Libre, porque no sé, como había ciertas cosas que como no estaban muy marcadas como que podías sumergirte de lleno en lo que es. Sinceramente para mí ha sido una muy bonita experiencia y me encantaría poder repetirlo de nuevo. Sensibilidad. Madurez. Mucho más. No sé, es que... No sé, ¿qué más? Siguiente pregunta. Nada, eso es. Gracias.
disfrutado mucho. Miras el espacio y miras el trayecto que quieres hacer. Me servimos de apoyo porque estamos cerca. Quietos, no más.